Bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo. Vamos a seguir indicando que este es un curso orientado a estudiantes de Ingeniería Catastral y Geodesia y obviamente también a estudiantes de topografía que quieran iniciar y profundizar en estos cursos de geodesia física. Inicialmente, la sesión de trabajo del día de hoy es el desarrollo para llegar a una de las ecuaciones importantes que tiene la geodesia, como es la ecuación de Poisson. Para este caso, entonces, vamos a retomar algunos elementos conceptuales que nos permiten llegar a poder realizar el día de hoy este desarrollo. Para ello, entonces, vamos a tomar una hoja en blanco y procedemos a tener lo siguiente. Nosotros necesitamos de alguna forma unos elementos que vienen desde matemáticas, y de estos elementos de matemáticas vamos a asumir unos elementos inicialmente muy sencillos, entre ellos el concepto de función. De una forma muy sencilla vamos a decir que esa función en su definición sería una relación, pero específicamente que sea una relación uno a uno. Dentro de este tipo de funciones nosotros podemos encontrar dos tipos de funciones que vamos a trabajar en geodesia. Por un lado, una función escalar que sea de este tipo, cualquier cosa, y también vamos a encontrar una función que sea una función vectorial para el desarrollo de este tipo de funciones que necesitamos en geodesia. Podríamos pensar en 1 a la xy más un 2 un seno yj y un 1 sobre z en la dirección del vector unitario. Cada tendríamos una función vectorial expresada en las bases ortogonales unitarias y j y k. Bien, también necesitamos incluir unos elementos que nos permitiría trabajar en geodesia. Entre ellos tenemos lo que son nuestros operadores vectoriales, que los vamos a necesitar. Y dentro de esos operadores necesitamos trabajar con un operador que ya en sesiones anteriores hemos trabajado, orientados en términos de coordenadas curvilíneas y de coordenadas cartesianas. Estas funciones aquí están representadas en términos cartesianos, pero también podríamos trabajar en funciones escalares y vectoriales que estén representadas con los argumentos curvilíneos dependiendo del tipo de coordenadas que queramos trabajar, como coordenadas esféricas, que es lo que normalmente trabajamos en geodesia física. Por un lado tendríamos la divergencia, donde normalmente la vamos a encontrar así en los textos, y su argumentación es operación sobre una función escalar, y el resultado pues obviamente va a ser un número. Tendremos también un operador que se llama el gradiente, que también lo encontramos en los libros de matemáticas con esta nomenclatura, y va a aplicarse sobre una función escalar, y su resultado va a ser un vector. También tendríamos un operador que es el operador de Laplaciano, un operador laplaciano, que también lo podemos encontrar de esta forma, que implican unas segundas derivadas, que vamos a utilizar una argumentación de una función escalar para poder tener el resultado, que también lo podemos ver como la divergencia de un gradiente. Y por último tendríamos el operador rotacional, un operador que se escribe y se tiene normalmente de esta forma,
su resultado va a ser un vector y su aplicación es de unas derivadas sobre un argumento y una función vectorial. Digamos que esos son conceptualmente cositas que desde las matemáticas vamos a utilizar desde la parte de cómo nos ayudan las matemáticas a modelar los fenómenos físicos y de alguna forma poder tener la representación que vamos a estudiar en geodesia. Por otro lado, tendremos también la ayuda de algunos elementos desde la física general. Entre ellos, entonces, vamos a tener en cuenta las leyes de Newton, el concepto de esas tres leyes, la ley de la inercia, una ley de fuerza y una ley de acción y reacción. También tendríamos que tomar la ley de gravitación de Newton y en esta ley de gravitación la idea es que podamos representar cómo esta fuerza está dada en estos términos de ecuación. Así, dando razón a lo primero, que esta fuerza es un vector, que es una fuerza central, eso quiere decir que va a actuar entre los dos centros de masa de las dos masas que estamos estudiando. También vamos a decir que es directamente proporcional al producto de las masas. Y también vamos a decir que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Digamos que eso es lo que tenemos. Si hacemos eso para dos masas que están separadas una distancia r, pero esa distancia la medimos entre sus dos centros de masa. Entonces aquí tendríamos nuestra masa 1, nuestra masa 2, y aparecería entonces nuestra fuerza de gravitación, la que hace la fuerza de la masa 1 sobre 2, y estamos diciendo que también estamos separando esas dos masas una distancia r. Pero así como aparece esa fuerza de la masa 1 sobre la masa 2, también va a aparecer la fuerza de reacción en lo que produce la masa 2 sobre la masa 1, y tendríamos la presentación de esta fuerza en esos términos: la fuerza que hace la masa 2 sobre la masa 1. O sea, estaríamos pensando en la utilización de las leyes de Newton de acción y reacción. Bueno, hay otro concepto que necesitamos desde la física. Para ello vamos a borrar aquí arriba para que nos dé espacio. Y ese concepto tiene que ver con el trabajo físico, que está representado en términos de tener la fuerza multiplicado por el vector distancia. Eso es un producto escalar, o sea que el fenómeno en física exige que su resultado final sea un número, y podemos darlo como F por R por coseno de teta. En este caso lo que queremos ver es cómo una fuerza que actúa sobre una masa, esa fuerza que está actuando sobre esa masa, vamos a llamarla F, es capaz de poder trasladar esa masa desde la posición 1 hasta la posición 2, o sea que estaríamos hablando que esto es nuestro vector de desplazamiento.
Físicamente habría que ver quién es la responsable de esa acción, de poder llevar la masa desde la posición 1 hasta la posición 2, que para el caso tendríamos que ver que esta fuerza tiene sus componentes horizontal y vertical. Entonces a esta la llamamos Fx y a esta la llamaríamos Fy. Y la componente responsable de ese trabajo sería Fx, y ese Fx es F por coseno, la componente en teta. O sea que esta es la responsable para que la masa 1 se pueda pasar de la posición 1 a la posición 2, y eso es lo que nos estaría representando aquí. O sea que el trabajo físico lo va a realizar la fuerza que sea paralela al desplazamiento. Vamos a borrar un poquito más abajo para que nos dé espacio. Y tenemos entonces que el otro concepto que necesitamos es el concepto de potencial. Es una función escalar en la física, y para nuestro caso vamos a hablar de un potencial gravitacional. Ese potencial gravitacional lo vamos a encontrar normalmente como F, y sería el trabajo por unidad de masa. O sea que en términos de unidades, el trabajo se da en términos de julios y la masa se da en kilogramos, que también es unidades correspondientes a metros cuadrados, segundos a la menos 2, como podemos encontrar. Bien, si seguimos en este desarrollo de presentación, ese potencial sería la fuerza de gravitación por R del desplazamiento de la posición por unidad de masa. Borremos para que nos dé espacio. Y tenemos que este potencial sería entonces la fuerza de gravitación, que sería menos K por M sobre R cuadrado multiplicado por R multiplicado por el coseno del vector que forman. Cuando estamos trayendo eso, lo que queremos hacer es pensar que tenemos una masa puntual y a una distancia R tenemos una masa más pequeña, y podemos ver que aquí tenemos que esto sería nuestro vector unitario, y hacia acá tendríamos la fuerza de gravitación. El vector de posición con la fuerza de gravitación estaría formando un ángulo de 180 grados. Ese es el ángulo que está pasando aquí para nuestra presentación numérica, y eso dividido por m. ¿Qué podemos hacer entonces? Estas masas las podemos cancelar, estas distancias R las podemos cancelar, y entonces nuestro potencial sería menos km sobre R multiplicado por coseno de 180. Y este ángulo de 180 aplicado sobre coseno nos daría menos 1. Y eso podríamos decir que este menos con este menos nos daría más. Y nuestro potencial para esta presentación nos daría un km sobre R. Y esta es la expresión que usamos inicialmente como el potencial de una masa puntual. Si hacemos eso, nosotros podemos empezar a traer esta masita M desde una cierta distancia R hacia la masa M, la masa generadora de campo. Y en la medida que vayamos acercándonos, pues vamos a ver si esta masa tiene algunas
de distribuciones de masa diferentes o desde una distribución de masa constante. Por lo tanto, podríamos tener su modelamiento de cómo poder tener estas que son unas superficies equipotenciales. Bien, una vez teniendo el desarrollo de esta masa puntual, queremos ver qué va a pasar cuando estamos tanto afuera como adentro. Y eso nos va a dar origen a las ecuaciones que vamos a trabajar en geodesia, que por un lado es la ecuación de Poisson para el interior y la ecuación de Laplace cuando vamos a trabajar el modelamiento de ese potencial en el exterior de la masa generadora de campo. Bien, siguiendo con nuestra presentación, entonces algo nos surge y es esta superficie de nivel. En geodesia vamos a trabajar con dos superficies de nivel. Por un lado, es trabajar una superficie de nivel de un elipsoide y una superficie de referencia que es el geoide. Aparecen estos dos conceptos. Por definición, en esa superficie de nivel va a ser un lugar geométrico donde la función de potencial entonces va a ser constante. Y su gradiente, que nos va a representar después el campo vectorial para esa superficie, va a ser perpendicular a ella. Entonces nuestras dos superficies iniciales, como son el geoide, va a ser tomado como una superficie de referencia para coordenadas horizontales, y el geoide va a ser tomado como una superficie de referencia para nuestros datos del campo de gravedad. De esa forma, entonces, nosotros, ya viendo que teníamos los potenciales, esa función de potencial, desde la física tenemos un potencial gravitacional y lo vamos a aplicar aquí a la geodesia. También tenemos un potencial centrífugo y aparece un nuevo concepto que es el potencial de gravedad. Entonces, desde las matemáticas son funciones escalares, pero también podemos utilizar la aplicación de este concepto que es el gradiente. Y ese gradiente, entonces, si lo aplicamos a cada uno de ellos, nos va a llevar a la dirección de obtener los campos vectoriales, que serían obviamente funciones vectoriales. Y aquí tendríamos nuestra función de la fuerza de gravitación, nuestra función de fuerza centrífuga y nuestra fuerza de gravedad. Entonces, estamos utilizando esos conceptos de pasar de funciones escalares, que su representación sería un número, a obtener una función de una representación de campo vectorial, que sería la representación de tres números en el espacio. Y ese concepto de campo escalar o de campo vectorial pues ha sido introducido en la física para poder representar los fenómenos, que nos pueden dar un número, como en el caso de los potenciales, o nos pueden dar un vector. Y la representación de esos campos vectoriales generalmente los vamos a asumir como líneas de representación de vectores. Entonces, esto sería lo que nos representa un campo vectorial en física y que también lo asumimos en geodesia. Bien. Asimismo, entonces, esto nos dirige a un trabajo en geodesia orientado de esta forma. Esa superficie de nivel que inicialmente matemáticamente queremos representar esa física tierra modelada desde las matemáticas, y la mejor forma de hacerlo es representándolo como un elipsoide de revolución. Entonces aquí esta figura geométrica nos va a representar como si fuera una superficie de nivel, y su aplicación más adelante vamos a ver que es para poder obtener coordenadas
horizontales. Y esas coordenadas horizontales serían phi lambda, aunque también aparece el valor de h. Y este h sería orientado a referirla a esa superficie de revolución que es el elipsoide. Ya de alguna manera, con los avances de poder tener nuevas técnicas de posicionamiento en la superficie, con técnicas satelitales, utilizando constelaciones de satélites, el procesamiento de esos datos crudos capturados en terreno y procesados con software que es especializado para eso, en su arrojo nos estaría dando esta coordenada. Y si nosotros podemos de alguna forma también meter esta nueva superficie que es el geoide, que también es una superficie de referencia, y esa superficie de referencia está en términos de poder orientar a datos de G, el software de procesamiento nos va a permitir que si involucramos esos modelos gravimétricos, nos permite entonces hacer uso de una expresión clásica para poder decir cómo son las distancias desde el punto de la superficie a cada una de las superficies de referencia. Y esto nos llevaría a poder tener inicialmente una altura helicoidal. Y con esto podemos armar lo siguiente. Si vamos a usar dos modelos que nos representen la Tierra, los dos modelos deberían ser iguales. Pero estos dos modelos no son iguales. Difieren en algunas ocasiones por distribuciones internas de masa o variaciones en densidad. Entonces hay que sumar o hay que restar este dato de ondulación. Y esta sería una formulación clásica que más adelante en el desarrollo del curso hay que hablar sobre ellas, diferenciando tipos de alturas, por un lado alturas geométricas y por otro lado alturas físicas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para poder ajustar estas superficies de nivel mediante las matemáticas, vamos a usar el ajuste de unos parámetros. Esos parámetros que definen nuestro modelo van a ser unos parámetros matemáticos y también van a ser unos parámetros físicos. Los parámetros matemáticos y orientados hacia el elipsoide de revolución serían los semiejes A y B, son los semiejes ecuatorial y polar respectivamente, las excentricidades primera y segunda y los aplanamientos. Y tenemos una condición esencial para que físicamente con las matemáticas funcionen. Tenemos que anexarle que tenga la misma masa de la Tierra. Este dato es asignarle también que tenga la misma rotación terrestre y estos que son los J sub n, que son los coeficientes dinámicos de Bessel. Listo, hemos ajustado entonces algunas condiciones necesarias para nuestra superficie a nivel matemática, que es el elipsoide de revolución. Ese elipsoide de revolución anteriormente se trabajaba de una forma muy local. En Colombia se colocó un punto donde ese punto lo vamos a conocer como un datum, y ese datum lo ajustamos con un elipsoide que fuera tangente a ese punto. Y entonces ese punto local nos ayudó a poder obtener un datum y con él proceder a poder tener las coordenadas de otros puntos en la superficie. Ese elipsoide de referencia que usábamos para este trabajo lo conocíamos como el elipsoide internacional, el cual tenía sus parámetros de semiejes y de aplanamientos establecidos para poder hacer esos trabajos. Luego el tiempo avanza, las técnicas de posicionamiento, las técnicas de procesamiento también avanzan y se obtienen hoy en día modelos globales. Esos modelos globales de alguna forma que son utilizados cuando hacemos el procesamiento de esos datos nuevos con técnicas GNSS, terminan siendo unos modelos que nos sirven también como puntos datum para poder hallar esas coordenadas, y hoy en día hablamos
de un elipsoide global que nos sirve de datum para coordenadas horizontales, que lo conocemos como WGS84. Y de alguna forma, cuando procesamos esos datos obtenidos y capturados desde las constelaciones satelitales, se refieren a este modelo que es un sistema geodésico mundial 84. Digamos que lo que se consigue en la bibliografía es un modelo que viene orientado desde una versión militar. Y hay una versión civil que es el GRS 80, que es el sistema de referencia geodésico 80. En esencia, estos dos modelos de elipsoides son lo mismo. Las variaciones en sus parámetros son mínimas. Entonces, a veces se difieren y comúnmente uno siempre dice coordenadas WGS84, pero realmente también debería uno decirlo y correctamente sería decirlo así, en coordenadas GRS80. Una vez que se hacen los trabajos, las mediciones, los ajustes matemáticos, en el tiempo se van ajustando mucho mejor. Entonces, esos ajustes los llamamos aproximaciones, y esas aproximaciones las conocemos como si tuvieran unos órdenes. Y eso va a depender de qué tan refinado está el cálculo y su consecución teórica para llegar a esos resultados. Entonces, el primer orden es una esfera de radio A, es la forma más sencilla para empezar a hacer este trabajo en geodesia. Luego tenemos un primer orden, ya vamos ajustando los parámetros, y tenemos un segundo orden que normalmente lo conocemos como el elipsoide de Brun-Selmer, de segundo orden. Bien, una vez teniendo esto, nosotros vemos que esa superficie que hemos llamado geoide, pues los datos y el procesamiento de los mismos, de captura de datos, y obviamente que se puedan combinar, pues producen algunos modelos que tienen estas representaciones. Y estas representaciones son de modelos. Y cuando hablamos de geoide, recordemos que estamos orientados ahí pensando en que son modelos para poder representar el campo externo de la Tierra. Entonces, ese geoide lo vamos a considerar como una superficie equipotencial imaginaria. En esa superficie equipotencial vamos a tener una consecución de equilibrio gravitacional. Todos sus puntos están en equilibrio. Y eso significa que nuestro objeto de estudio es un objeto que está en un sistema aislado. Por lo tanto, todas las fuerzas del sistema que rodea nuestro geoide van a ser eliminadas. Y lo único que vamos a tener en cuenta sería si nuestra masa está girando, entonces estaríamos involucrando esa fuerza centrífuga. Ya de hecho lo habíamos hecho, porque habíamos dicho que ajustábamos un parámetro de masa que tuviera la misma masa y obviamente la misma rotación terrestre. Bien, ajustando esto, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a usar inicialmente el concepto de potencial gravitacional, que generalmente en la escritura la vamos a encontrar como B, ya sabiendo que sus unidades son metros cuadrados segundos a la menos 2, y en esencia son lo mismo que julios por kilogramos a la menos 1. Entonces, estas serían las unidades de ese potencial gravitacional. Y queremos ver cómo es el comportamiento de ese potencial gravitacional al interior de la Tierra y al exterior de la Tierra. Y por eso llegamos entonces a que en el interior vamos a trabajar con la consecución de la ecuación de Poisson, y al exterior con la consecución teórica y desarrollo teórico para llegar a la ecuación de Laplace. Entonces, vamos a retomar algo que ya se había hecho en sesiones anteriores, que es el cálculo del potencial en un punto interior de una esfera de radio A. ¿Cómo lo hacíamos? Encontramos en aquella sesión unas expresiones para poder calcular el potencial en un punto interior. Ese potencial estaba dado acá.
en el interior, en una esfera de radio R sub 0 contenida en una esfera más grande de radio A. Y ese potencial que queríamos calcular aquí lo llamamos un potencial interior. Esperamos entonces que estas masas, esta masa que tiene esa esfera, es una densidad ρ. Ahora, el desarrollo teórico, pensando desde cómo hacer la contribución del potencial total, sería el potencial 1 más el potencial 2. ¿Quién es el potencial 1? El potencial 1 entonces es el que está contenido en esa esfera de radio R sub 0. Y el potencial 2 es el contenido entre R sub 0 y el radio A en la superficie. Entonces aquí tenemos nuestro potencial 2 y aquí tenemos nuestro potencial 1. Eso quiere decir que ese potencial total en el punto interior cumple con el principio de superposición de la suma de todos los potenciales que generen las masas generadoras. Y eso nos llevó a este resultado de poder tener una presentación del potencial interior de esta expresión. Si aquí sacamos un 2 para colocarlo aquí en este primer término y después en este, y hacemos las operaciones correspondientes, podemos llegar a estas dos que son ecuaciones similares. ¿Qué condición habría que tener aquí? Es esta, que es muy importante. Aquí podemos considerar que la densidad de esa esfera es constante. Si hacemos por otro camino, pero que también podemos llegar, tenemos una formación, digamos que un poco más explícita para lo siguiente. ¿Qué pasaría en el momento en que esa densidad de la esfera interior sea diferente? Y podríamos decir que tendríamos una densidad 1 y la densidad en esta esfera comprendida desde R sub 0 hasta A sea una densidad 2. Eso nos permitiría hablar más o menos como la formación de la Tierra, que tenemos una corteza, tenemos un manto y tenemos un núcleo. Y cada una de ellas tendría una densidad diferente. Entonces tendríamos unas densidades en el manto, en el núcleo y en la corteza. Esta expresión sí nos permitiría hacer esa diferenciación de calcular ese potencial en el punto R sub 0, un punto interior, si tenemos en cuenta que esa esfera tiene diferentes densidades. Bien, ahora entonces vamos a partir de esta expresión que nos parece un poco sencilla para nuestro trabajo. Vamos a partir tomando esta expresión. De ahí entonces, ¿qué esperamos? Por un lado, R sub 0 es una posición de un vector x, y, j y z, k. La norma de ese vector es r cuadrado de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y tendríamos. Ahora, vamos a ir por las derivadas del potencial. Entonces tendríamos la derivada respecto a x de la derivada respecto a x de 4 pi rho, y eso sería a sub 0 cuadrado sobre 2, y aquí tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sobre 6. Derivando entonces, esa sería una constante, esa sería una constante, esa también la consideramos una constante respecto a la variable de variación, y sus derivadas serían 0. Por lo tanto, esa derivada del potencial interior respecto a x va a ser igual a 4 pi rho
Y aquí tendríamos menos x cuadrado, que sería 2x su derivada sobre 6. Y hacemos un arreglo numérico y nos da menos, cancelamos este 2 con este 6 y nos quedaría 4 pícarro. Y aquí nos quedaría 3. Y eso multiplicado por x. De la misma forma tendríamos que aplicarlo para las derivadas en y y en z. Entonces, respecto a y, tendríamos menos 4 pícarro sobre 3, y esto sería y. Y la derivada respecto a z nos daría menos 4 pícarro sobre 3 respecto a z. ¿Qué tenemos aquí? Que esas primeras derivadas del potencial son las componentes de la fuerza. Eso quiere decir que la fuerza gravitacional tendríamos la derivada del potencial interior respecto a x más la derivada del potencial respecto a y la derivada respecto a z. Ya tendríamos las componentes de esa fuerza de gravitación. Eso quiere decir que lo que tenemos aquí son las componentes de la fuerza de gravitación, dadas como menos 4 pícarro sobre 3, y aquí tendríamos xy más yj más zk, y ya tendríamos nuestra representación vectorial. Ahora, procedemos a seguir las segundas derivadas. Las segundas derivadas de ese potencial, entonces sería la derivada segunda del potencial respecto a x, y sería la derivada respecto a x de menos 4 pícarro sobre 3 de x, y esa segunda derivada respecto a x nos daría menos 4 pícarro sobre 3, porque la derivada de x es 1. De la misma forma podríamos proceder a obtener entonces la derivada segunda respecto a y es menos 4 pícarro sobre 3, y la derivada respecto a z. Y esa derivada nos daría menos 4 pícarro sobre 3. Vamos a borrar por este lado. Y tendríamos entonces que las sumas de las segundas derivadas respecto a x, respecto a y respecto a z, tendríamos menos 4 pícarro factor de 1/3 más 1/3 más 1/3. Todo esto sumado es 1. Entonces, las segundas derivadas, que son un laplaciano, de ese potencial son las segundas derivadas del potencial interior respecto a x, las segundas derivadas del potencial respecto a y la segunda derivada del potencial respecto a z. Y tendríamos entonces que eso es igual a menos 4 pícarro. Y esa sería la expresión que estaríamos buscando
Y esta expresión es conocida como nuestra ecuación y ya la estamos buscando. Esa sería nuestra famosa ecuación de Poisson, que era el objetivo del desarrollo de este curso. Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos las componentes de nuestra fuerza de gravitación, que serían las primeras derivadas del potencial de gravitación y las segundas derivadas del potencial. Estas ecuaciones, o esta ecuación que me representa, desde las matemáticas y las propiedades en esos operadores, decimos que ese laplaciano es la divergencia del gradiente y es igual a menos 4 picarrón. Y aquí tenemos una expresión que nos permite la interpretación. ¿Cuál es la interpretación de la ecuación? Este menos significa que como venimos de entender que estamos haciendo trabajo matemático sobre un operador diferencial de divergencia, ese menos significa que lo que tenemos aquí es un sumidero. O sea, las líneas de fuerza son de signo negativo, tendríamos un sumidero. Y al interior lo hace a un ritmo constante. Esto pensando en que realmente el trabajo en geodesia estaríamos viéndolo de qué es lo que está pasando con esa densidad. Y esa densidad tiene variaciones bruscas a veces. Entonces, ahí podemos trabajar. Ahora, hay una situación importante, es que podemos ver y con esto podemos modelar eh, las masas internas de la Tierra. Eso es lo que podemos hacer aquí con esta expresión. Entonces, ahora hay algo que ver también importante y es lo siguiente. Nosotros también tenemos un potencial que se llama el potencial centrífugo y es un medio de la rotación por el radio al cuadrado, el radio de giro. Si le aplicamos la condición de tener que este radio de giro es x cuadrado más y cuadrado, podemos ver que la variación respecto a x es un medio de omega cuadrado y aquí tendríamos la variación de x cuadrado más y cuadrado. Y esa variación de potencial centrífugo respecto a x es un medio de omega cuadrado y esta derivada es 2x. Cancelamos este 2 con este 2 y entonces la primera variación del potencial centrífugo es omega cuadrado por x. Y si hacemos la segunda derivada de ese potencial respecto a x, pues nos va a dar que es omega cuadrado. De tal forma que nos podría llevar a la segunda derivada de ese potencial centrífugo de respecto a x y esta respecto a y, y también sería lo mismo, ¿no? Nos daría omega cuadrado. O sea que la suma de las segundas derivadas del potencial centrífugo nos daría 2 omega cuadrado.
O sea que esto es el laplaciano del potencial centrífugo igual a 2 omega cuadrado. O sea que aquí tendríamos ya que esto sería sumarlo y podríamos sumar esos dos laplacianos. Si sumamos estas dos, esto nos llamaría a tener menos 4 picarro más 2 omega cuadrado. Y esta expresión también es conocida como la ecuación generalizada de Poisson. Esta es la ecuación generalizada. Y esta expresión generalizada de Poisson nos permitiría abordar la semejanza de tener segundas derivadas, hacerlas corresponder con los radios de curvatura y por ende, juiciosamente en un desarrollo matemático, hacerlas corresponder con los datos de gravedad y poder tener así, entonces, por un lado, la curvatura media de la superficie equipotencial, y eso nos estaría llevando también a tener el conocimiento de una expresión para calcular la variación vertical de la gravedad, o sea, poder encontrar ese gradiente vertical. Y entonces, por último, ya teniendo esto, y lo más importante que sería el desarrollo del trabajo de hoy, que era encontrar nuestra ecuación menos 4 picarro, que es nuestra expresión de Poisson, surgiría una pregunta, es ¿para qué nos sirve? Y eso lo tenemos en estas condiciones. Es que la ecuación de Laplace, perdón, la ecuación de Poisson de menos 4 picarro nos permitiría establecer una relación directa entre el potencial gravitacional y la distribución de masas, lo que nos permitiría modelar las variaciones de esas distribuciones de masas internas que afectan la medición del potencial, de tal forma que podamos relacionar y modelar ese potencial gravitacional con distribuciones de masas internas y cómo esto nos va a ayudar a poder determinar formas y dimensiones de estas masas internas y cómo éstas contribuyen al mismo. En esencia, eso era lo que queríamos realizar en esta nueva sesión. De antemano, entonces, agradecerles por el tiempo y, obviamente, gracias por su tiempo. No olviden revisar las otras sesiones de trabajo que tenemos en el canal de YouTube. Muchas gracias y muy gentiles por su tiempo.